Hola a todos, mi nombre es Camila Corbata, soy residente de segundo año del Hospital El Cruce y hoy con mi compañera Florencia Bertinat les trajimos este ateneo que titulamos Trasplante de células hematopoyéticas, situación en tiempos de pandemia. ¿Qué es el trasplante de células hematopoyéticas? Es un procedimiento en el que las células progenitoras hematopoyéticas son infundidas para restaurar la función de la médula ósea. Los objetivos del trasplante son permitir la administración de un tratamiento antineoplásico intenso con dosis elevadas de quimioterapia o radioterapia y también sustituir la hematopoiesis del paciente. Podemos clasificar a los trasplantes según la fuente de progenitores hematopoyéticos en tres: médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical. Y también podemos clasificarlos según el tipo de donante, en autólogo, cuando el donante es el propio paciente que va a ser trasplantado; singénico, cuando el donante es un hermano gemelo univitelino; o halogénico, cuando el donante es un tercero que puede ser relacionado histoidéntico, relacionado haploidéntico o no relacionado. Nosotros a lo largo del ateneo vamos a desarrollar fundamentalmente todo lo que respecta a trasplante halogénico. Las indicaciones de trasplante de células hematopoyéticas son en varias situaciones. Una de ellas es cuando el paciente a ser trasplantado tiene falta de progenitores hematopoyéticos por patologías como pueden ser la aplasia medular o la anemia de Fanconi. También cuando hay falta de producción de alguna línea celular, como es el caso de las eritroblastopenias, las neutropenias y las trombocitopenias congénitas o adquiridas. Cuando hay transformación de células neoplásicas de alguna de ellas, como es el caso de las leucemias agudas y crónicas, los linfomas y otros síndromes linfoproliferativos, entre otras patologías. Y por último, cuando hay alguna producción de células malfuncionantes, como el caso de inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, entre otras. A lo largo del ateneo vamos a ir desarrollando todo el procedimiento del trasplante, desde la selección del donante y la histocompatibilidad, los estudios pretrasplante que se realizan tanto en donante como en receptor, el acondicionamiento del receptor, la obtención de progenitores hematopoyéticos y la administración de los mismos, el seguimiento post-trasplante y finalmente los protocolos en tiempos de pandemia, cómo se han modificado y la experiencia del Hospital El Cruce. Entonces, uno de los primeros estudios que se piden tanto al receptor como al posible donante son los estudios de histocompatibilidad, que se basan principalmente en la tipificación de genes de clase 1 y clase 2 de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto se hace utilizando técnicas de biología molecular. Para entender un poquito más, vamos a ir explicando cómo es la herencia, y para eso tenemos que tener en cuenta principalmente que los genes del sistema HLA se transmiten casi siempre en bloques, ¿sí? Cada bloque se denomina haplotipo y tenemos que el padre va a aportar un haplotipo que va a ser lo que es la mitad del genotipo y la madre el otro. De esta forma van a dar origen al genotipo HLA o lo que es el perfil genético propio del nuevo ser, habiendo diferentes combinaciones posibles en la descendencia. Para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos se estudian las moléculas de HLA de clase 1, que son A, B y C, y las de clase 2, DR y DQ. Además, como cada persona posee dos haplotipos, uno que proviene de la mamá y otro que proviene del papá, al sumarlo estaríamos estudiando 10 alelos. Y al comparar el paciente receptor con el donante, se pueden ver las diferentes situaciones. Podemos tener la situación de que el donante sea histoidéntico y en este caso van a compartir 10 de 10. La situación en la cual el donante es haploidéntico y comparten 5 de 10. Y la situación en la que el donante es no compatible, o sea, comparten 0 de 10 o ninguno. Entonces,
lo primero que se hace es la tipificación del donante y en primera línea sus hermanos, porque es donde vamos a tener mayor probabilidad de encontrar compatibilidad. De ser posible, se elige el donante histoidéntico y en caso contrario, lo que se va a hacer es proceder a buscar un donante en el Registro Nacional de Donantes de Progenitores Hematopoyéticos y en caso de no encontrarlo en el Registro Nacional, se va a proceder a la búsqueda en el Registro Internacional. Los estudios pretrasplante tienen como objetivo establecer los riesgos de infección según el tipo de trasplante, enfermedad de base, tipo y nivel de inmunosupresión, presencia de alteraciones orgánicas y comorbilidades, antecedentes de infecciones previas. Por otro lado, también diagnosticar infecciones activas, latentes y asintomáticas. Y por último, planificar e implementar medidas de control de infecciones durante la internación. Los estudios pretrasplante en el receptor incluyen un examen clínico con un interrogatorio, un examen físico, evaluación odontológica, evaluación ginecológica y evaluación psicológica. Se realizarán imágenes que van a incluir radiografía de tórax y seno y, si corresponde, una tomografía de tórax y seno. Se realizará un laboratorio general y un perfil inmunológico y estudio serológico. Y el receptor deberá firmar el consentimiento informado. Los estudios pretrasplantes se deben realizar entre 30 y 60 días antes del trasplante. Centrándonos en el laboratorio, el objetivo de estos estudios es brindar información acerca del aspecto clínico e infectológico. Para ello se solicitará una rutina completa, incluyendo hemograma, coagulograma, química clínica, perfil inmunológico y serología. Así también orina completa y se realizará un coproparasitológico seriado y examen en fresco de materia fecal, ya que varios parásitos pueden encontrarse en el intestino en forma sintomática. Uno de los más trascendentes es el Strongyloides stercoralis, ya que puede persistir por décadas en el intestino y ocasionar un cuadro de hiperinfección y enfermedad diseminada durante la inmunosupresión. Y Cryptosporidium spp, que es un agente causal de diarreas en este tipo de pacientes. El examen coprocultivo solamente se solicita si se presenta diarrea. Se debe realizar estudio micológico de toda lesión compatible con infecciones fúngicas en la piel y faneras. Y se solicita detección de virus respiratorio si presenta clínica de infección respiratoria aguda. Opcionalmente, cada hospital decidirá si se le realiza al receptor el hisopado en la búsqueda de microorganismos resistentes, como es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo vancomicina resistente y bacilos gram negativos multiresistentes. Según la región geográfica, también se solicitará estudios para hidatidosis. Las serologías en el receptor son importantes para establecer el estatus serológico del mismo, es decir, saber si una infección se encuentra activa, en este caso dar tratamiento, o en el caso de los virus que hacen latencia, esperar la reactivación post-trasplante. Además, ante un resultado no reactivo, se deberá dar las pautas necesarias para evitar el contagio. Por ello, que se solicitan serologías frente a herpes virus, retrovirus, hepatitis virales y otras, entre ellas Chagas, toxoplasmosis, sarampión, sífilis y brucelosis. Dentro de la familia de los herpes virus, uno de los más importantes es el citomegalovirus y es tenido en cuenta para evaluar la compatibilidad donante-receptor. En receptores no reactivos, las guías recomiendan elegir un donante seronegativo, pero en la práctica clínica cada situación será evaluada por los médicos especialistas. En el caso del Epstein-Barr, en aquellos receptores considerados de riesgo, se deben hacer un seguimiento estricto post-trasplante, ya que la complicación más frecuente es la enfermedad linfoproliferativa por el mismo. En cuanto a la familia de los retrovirus, en el caso de un HIV reactivo, se debe evaluar el estado de la enfermedad del paciente
Esto se realiza con carga viral y con la determinación del CD4, el recuento de CD4. En cuanto al HTLV1 y 2, también ante un resultado reactivo se debe realizar carga viral. Dentro de las hepatitis virales, la hepatitis B se encuentra más relacionado a un mal pronóstico. Es por eso que ante un resultado positivo se evaluará la profilaxis y en el caso que el receptor sea no reactivo, se procederá a la vacunación. En el caso de la hepatitis C, se deberá considerar, en caso de que sea positiva, que transcurran al menos 2 años desde el trasplante para iniciar el tratamiento. Y dentro de las otras, la toxoplasmosis, se debe dar profilaxis desde el prendimiento del injerto. En cuanto al sarampión, el médico resolicitará esta determinación 2 años post trasplante para evaluar la vacunación del paciente. Los estudios pre-trasplante en el donante son muy similar al del receptor. Se procederá a un examen clínico, el cual consiste en un interrogatorio y un examen físico, y exámenes de laboratorio, que incluye un examen general y perfil inmunológico, así como también estudios serológicos. El paciente deberá firmar el consentimiento informado y los estudios pre-trasplante se deben realizar 6 meses antes y actualizarse 7 días previo a la donación. Las serologías que se piden son muy similares a las de los receptores, por ello que vamos a andar en las 3 principales. Por un lado, la serología de citomegalovirus, que esto nos va a permitir comprender el estatus serológico que debe coincidir con el receptor. En el caso de que el donante sea HIV positivo, se debe descartar como donante y en caso de que sea HTLV1 y 2, se debe evaluar. Otra de importancia es el Chagas, ya que si el paciente es seropositivo para Chagas, en un primer momento se debería descartar como donante. En caso de no haber otra posibilidad, se deberá realizar profilaxis 30 días previos a la colecta. Y se le deberá informar al receptor que el donante es seropositivo y deberá firmar un consentimiento informado. Habiendo visto hasta acá entonces todo lo que son los análisis pretrasplante tanto en el donante como el receptor, se procede al ingreso del receptor en la unidad de trasplante, para lo cual se tiene en cuenta el tipo de trasplante que se va a realizar y la intensidad del tratamiento de acondicionamiento. De este modo entonces vamos a tener pacientes con alto riesgo a contraer infecciones, por lo general son los pacientes que van a recibir un tratamiento mieloablativo, y estos pacientes deben ser internados o admitidos en habitaciones con aire filtrado que tienen presión positiva, con el objetivo, o sea, este tipo de habitaciones tienen el objetivo de eliminar para afuera todo lo que son las partículas del ambiente y los posibles microorganismos. Además, tienen súper limitadas las visitas y cualquier persona que ingrese a la habitación debe realizar el correcto lavado de manos, además de utilizar el adecuado equipo de protección. Para los pacientes que tienen bajo riesgo de contraer infecciones, se pueden emplear habitaciones de aislamiento inverso, en las cuales están admitidas más visitas, pero siempre con el resguardo de los lavados de manos de forma adecuada y el empleo de máscaras. Además, también se pueden admitir regímenes de tipo ambulatorio y domiciliario, que son más flexibles. El caso de los domiciliarios está bien puesto a punto en centros muy especializados. Consiste básicamente en que el paciente está en su domicilio y hay un equipo de enfermería que está muy entrenado, que va y atiende todas las necesidades del mismo. Y finalmente tenemos los pacientes con riesgo intermedio de infecciones,
en los cuales las medidas van a depender del centro de atención y pueden ir desde medidas súper estrictas, como las de los pacientes con alto riesgo de contraer infecciones, a medidas súper flexibles, como podría ser un régimen domiciliario. Y tenemos también medidas de aislamiento complementarias, como es el caso de la quimioprofilaxis para eliminar gérmenes que colonizan al paciente. Y hablando un poco de lo que es el acondicionamiento del paciente, tenemos que tener en cuenta que el objetivo de este es eliminar el máximo posible de células enfermas y preparar al organismo para la recepción y la tolerancia de las células del donante que van a ser trasplantadas. Dentro de los regímenes de acondicionamiento tenemos el mieloablativo, que destruye por completo todas las células progenitoras y toda la celularidad de la médula. La recuperación en este caso solamente se va a dar a través del trasplante de progenitores hematopoyéticos y no se va a recuperar la médula por sí sola, y para esto se utilizan combinaciones de más de un agente quimioterápico. El acondicionamiento de intensidad reducida emplea inmunosupresores potentes como pueden ser la fludarabina o la ciclofosfamida, o también se puede emplear radioterapia. En un principio lo que va a suceder es lo que se conoce como quimerismo mixto, donde las células del donante van a coexistir con las del paciente, y a medida que transcurre el tiempo, las células del donante van a ir reemplazando por completo las del paciente, llegando a la situación que se conoce como quimerismo completo. Y tenemos el acondicionamiento de toxicidad reducida, que es cada vez más empleado porque el mieloablativo genera una gran toxicidad a nivel de todo el organismo, y por lo general el fármaco utilizado es el busulfán 4. El tratamiento de acondicionamiento se preparan los agentes quimioterápicos a emplear en función del peso y de la talla del paciente. Además, se administra de forma intravenosa utilizando un catéter central que es colocado previamente y puede durar entre 3 a 9 días. Esto varía según el centro y además según la patología del receptor. Durante el procedimiento se van a administrar también grandes cantidades de líquido intravenoso porque los productos metabólicos de los quimioterápicos son muy tóxicos para el organismo, entonces de esta manera se estimula la diuresis y la eliminación de los mismos. Y a su vez también se controlan los signos vitales del paciente y se le pueden dar tratamientos para las reacciones adversas que pueda tener, como el caso de los vómitos y las náuseas, se le administran antieméticos, o se utiliza la crioterapia para evitar la mucositis, que es cuando se ulceran o lesionan las mucosas, lo cual, además de ser muy molesto para el paciente, es una fuente de infección a futuro. Hay otras medidas preventivas de otras complicaciones, como en el caso de la enfermedad injerto versus huésped, o conocida también como AIDS. Para evitar esto se administran inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus, metotrexato, sirolimus o micofenolato. Para evitar la reactivación de patógenos latentes se realiza profilaxis antiviral, y para evitar infecciones en el periodo de neutropenia se utiliza la profilaxis antibiótica. Entonces, habiendo visto hasta acá, vamos a ver un poco cómo las posibles fuentes de obtención de progenitores hematopoyéticos. El donante dijimos que podía donar a través de la punción de médula ósea, que esto es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Se realiza entonces en el quirófano y requiere además de anestesia general, y también requiere la internación del donante. Después también tenemos como posible fuente, habíamos dicho, la sangre de cordón umbilical, que se obtiene luego del parto. Se recoge la sangre del cordón y de la placenta, y esta se puede criopreservar y almacenar en bancos de cordón umbilical. Tiene como ventaja de que la concentración de progenitores hematopoyéticos es muy alta y además son muy indiferenciados, lo que disminuye las probabilidades de desarrollar AIDS. Pero el volumen que se obtiene es muy poco, por lo cual el receptor ideal en estos casos son los niños.
Entonces, si tenemos sangre periférica como fuente de progenitores hematopoyéticos, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que los progenitores pasen de la médula a la sangre periférica. Para eso, al donante hay que movilizarlo, y para movilizarlo se utilizan citoquinas que van a ser administradas por vía subcutánea, y las citoquinas utilizadas son filgrastim y lenograstim, que son factores estimulantes de colonias granulocíticas, glicosilado y no glicosilado, que van a actuar de dos maneras: disminuyendo la expresión del gen del SDF1-alfa, que es una quimiosina, y además disminuyen los niveles de proteínas, y también aumentan las proteasas que rompen las interacciones entre los progenitores hematopoyéticos y el ambiente de la médula ósea. Acá, importante recalcar, en esta imagen lo que podemos ver es cómo se disponen los progenitores hematopoyéticos en el entorno medular, ¿sí? Están retenidos en el estroma, y el SDF1-alfa que yo les mencioné recién, esta citoquina, interacciona con un receptor que está en la membrana de los progenitores hematopoyéticos, que es el CXCR4, y de esta forma lo retiene en el ambiente medular. Al disminuir la expresión por las citoquinas estas del SDF1-alfa, se favorece la liberación de los progenitores desde la médula hacia la sangre periférica. Existe la posibilidad de que el donante, sea mal movilizador. En esos casos, como salvataje, se utiliza un fármaco que se conoce como plerixafor, que es un antagonista del CXR4 que mencionamos estaba en los progenitores hematopoyéticos. De esta forma se favorece aún más esta liberación desde médula a sangre periférica. Entonces, una vez que el donante ha sido movilizado, se va a proceder a la aféresis, ¿sí? Para llegar a la aféresis hay que previamente evaluar la extensión de la movilización, lo cual se hace con la evaluación de la cifra de leucocitos del donante y además también los niveles de células CD34 en sangre periférica, y se establece que los umbrales para el comienzo de la aféresis tienen que ser entre 5 y 20 células CD34 por microlitro. El procedimiento de aféresis en sí dura entre 2 a 5 horas y consiste básicamente en que al donante se lo va a conectar a la máquina de aféresis por vía periférica. En esta máquina lo que hace es extraer grandes volúmenes de sangre que son filtrados, se queda solamente con los progenitores hematopoyéticos de interés y el resto de los componentes celulares son devueltos a la circulación. Si bien el procedimiento de aféresis es muy seguro, puede tener algunos efectos adversos, como son la toxicidad del citrato, que es el anticoagulante que se emplea para esta metodología. El citrato, como sabemos, es un quelante de iones divalentes, entonces puede causar hipocalcemia, puede causar hipomagnesemia, incluso hipopotasemia y alcalosis metabólica. Son todas situaciones que son fáciles de corregir. También puede suceder que cause trombocitopenia porque las plaquetas se adhieren a la superficie interna de la máquina de aféresis, e incluso puede causar hipovolemia porque puede que el paciente no sea tolerante a los grandes cambios de volumen de plasma y sangre extracorporal. Acá en esta imagen lo que podemos ver son las ventajas y desventajas que posee cada fuente de progenitores hematopoyéticos. Como para recalcar, porque ya los hemos ido mencionando, es la recuperación hematológica e inmunológica, que es más rápida cuando se utiliza sangre periférica que cuando se utiliza médula o cordón umbilical. Y en el caso de la médula ósea, lo que tiene es que es menos factible que se produzca el H porque hay menos cantidad de linfocitos T que en sangre periférica. Una vez entonces que tenemos ya el producto de aféresis, si bien por lo general en los trasplantes halogénicos todo se diseña para que el receptor vaya a recibir el producto prácticamente en el mismo momento que es extraído y evitar el paso de crioconservación, en algunas situaciones puede ser necesario. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La crioconservación utiliza como conservante el dimetilsulfóxido, y lo que hay que tener en cuenta es que a veces, por conservar de esta forma las muestras, puede causar algunos efectos adversos en el paciente que lo va a recibir. Bien,
Ahora, a los productos de aféresis también hay que realizarle la cuantificación de CD34 en el laboratorio. Esto se hace mediante citometría de flujo. Nosotros contamos con un citómetro de flujo y utilizamos una metodología que es de plataforma simple. El objetivo es que el recuento celular sea mayor a 4 millones de células CD34 por kilo de paciente. Y además también se evalúa la viabilidad utilizando el colorante 7-AD. Ahora, ¿por qué nos interesa medir las células CD34? Porque la eficiencia del injerto de célula madre hematopoyética va a depender principalmente del número de CD34 viables presentes. Cuando tenemos altas dosis, o sea, que haya mayor a 4 millones por kilo, esto está asociado a una precoz recuperación de las funciones celulares, como plaquetas y neutrófilos, y además a una mejor sobrevida en trasplantes de donante no relacionado. Y cuando las dosis son muy altas y superan los 8 millones por kilo, esto se asocia fundamentalmente con el desarrollo de H cuando se usa sangre periférica. Finalmente, entonces, llegamos a la administración de progenitores hematopoyéticos al receptor. El procedimiento se realiza infundiendo los progenitores hematopoyéticos a través del catéter central y esto se considera como el día cero. Por lo general es de buena tolerancia, pero hay que considerar, como mencionamos, que los productos de aféresis congelados pueden causar ciertos efectos adversos, como pueden ser la fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, entre otros. Y una vez que las células se infunden por el catéter, van a viajar por la sangre, son filtradas por el vaso y el pulmón y van a llegar por sangre arterial a la médula ósea. En la médula ósea finalmente van a anidar y a comenzar con la producción de los componentes de la sangre. Entonces, ya habiendo administrado las células progenitoras hematopoyéticas, ahora vamos a hablar un poquito del seguimiento post-trasplante. En cuanto a la recuperación del hemograma después del trasplante, depende de la fuente de células progenitoras hematopoyéticas. Se define como injerto de neutrófilos un recuento mayor a 500 células por milímetro cúbico y injerto de plaqueta cuando éste presenta un recuento mayor a 20.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Cuando la fuente es sangre periférica, el injerto de neutrófilo se espera alrededor del día más 14 y el de plaquetas alrededor del día más 19. Y cuando la fuente es médula ósea, el injerto de neutrófilo se espera aproximadamente hasta el día más 19 y el de plaquetas alrededor del día más 28. En cuanto al seguimiento infectológico post-trasplante, entre los días 0 a más 30, etapa llamada pre-engraftment, el receptor presenta neutropenia prolongada y rupturas en las membranas barreras mucocutáneas, lo que predispone a infecciones por patógenos oportunistas y flora comensal, como por ejemplo Candida spp. La neutropenia prolongada aumenta el riesgo de infecciones fúngicas invasivas, principalmente por Aspergillus spp y Candida. Por otro lado, en esta fase puede haber reactivación del herpes virus simple. El uso de catéteres y sondas llevan al receptor a un aumento de las probabilidades de adquirir infecciones. En el periodo comprendido entre los días más 30 a más 100, llamado post-engraftment, las infecciones se relacionan principalmente con el deterioro de la inmunidad celular. Se ven favorecidas, entre otras, las infecciones por Pneumocystis jirovecii. Una de las complicaciones más frecuentes son las reactivaciones de virus que quedan en estado de latencia y se asocian a una elevada morbimortalidad. El riesgo de estas infecciones va a depender del grado de inmunocompromiso, el tipo de trasplante. El halogénico no relacionado tiene mayor riesgo que el halogénico relacionado que el autólogo. Tanto el Epstein-Barr virus como el adenovirus se monitorean una vez por semana durante los primeros 3 meses. Se monitorea citomegalovirus una vez por semana desde el día más 10
hasta el día más 100 para detectar posibles reactivaciones e instaurar una terapia preventiva antes de que evolucione a enfermedad viral. Si bien no está demostrado la patogenicidad del herpes 6, por sí sola debe ser monitoreada, ya que asociada con el citomegalovirus es de mal pronóstico. En caso de que el receptor presente un cuadro de cistitis hemorrágica, se monitorea el BK y el adenovirus en orina. Por último, se encuentra la fase tardía. Aumenta la incidencia de infecciones por patógenos capsulados debido a los defectos de la inmunidad humoral y celular, además de las reactivaciones tardías de citomegalovirus y virus de la varicela zoster. Es importante que el seguimiento se realice con técnicas moleculares sensibles y cuantitativas, como por ejemplo la PCR real-time cuantitativa, ya que es importante determinar el número de copias, lo que permitirá el seguimiento y el control del tratamiento. Habiendo visto hasta acá las diferentes etapas del trasplante, vamos a contarles las modificaciones que se han hecho en los protocolos a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Como recomendaciones generales, la guía recomienda en primer lugar posponer el trasplante, siempre y cuando si la patología y el cuadro clínico lo permiten. Evitar el contagio, para esto se le va a pedir al receptor, tanto al receptor como al donante, reducir la circulación. En el caso del receptor se le va a pedir que vaya lo menos posible al hospital y que evite el uso de transportes públicos, así como también evitar las visitas. En cuanto a la fuente de células progenitoras hematopoyéticas, se va a preferir la sangre periférica, ya que vamos a reducir el uso de recursos críticos en pandemia, como es los quirófanos, intubación y hemocomponentes. Bueno, los principales cambios que se han propuesto en esta pandemia se van a dar previo al acondicionamiento del receptor. En el receptor se realizará un hisopado previo al acondicionamiento y cuyos objetivos es, por un lado, detectar pacientes en periodo de incubación y, por otro, detectar asintomáticos. Esto es principalmente para evitar complicaciones en el periodo del trasplante y también evitar la diseminación del virus por la unidad. En cuanto al hisopado del receptor, si éste se encuentra asintomático, ante un resultado positivo, por un lado se va a posponer el trasplante hasta que éste esté asintomático o negativice las PCR. Para ello se va a necesitar 2 PCR negativas separadas por una semana de diferencia. Y no se debe colocar en habitaciones con presión positiva. Esto es para evitar la diseminación del virus por la unidad, como ya se dijo anteriormente. Ante un resultado negativo, por un lado, se le va a pedir el aislamiento al receptor por 14 días y repetir el hisopado 7 a 14 días después del inicio de los síntomas. En caso que éste haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID, se diferirá el acondicionamiento 21 días del último contacto estrecho o según criterio médico. Y lo que sí se realizará un monitoreo estricto al paciente. Y se le realizará, más allá de que el paciente esté asintomático, 2 PCR, las cuales tienen que ser negativas y las mismas van a estar diferenciadas por una semana de diferencia. En cuanto al donante, se le realizará un hisopado previo al acondicionamiento del receptor. Si este resulta positivo, por un lado, en primera instancia se descarta como donante. En caso de no tener otra posibilidad de donante, se esperará 28 días después de la resolución de síntomas o 2 PCR negativas separadas por una semana de diferencia.
en cuanto que si el resultado del hisopado es negativo, se le deberá realizar un seguimiento estricto al donante, esperando que no presente síntomas, y en caso de que éste tenga un contacto estrecho con un caso confirmado, se debe excluir de la donación por 28 días. Para ir finalizando, queríamos contarle un poco sobre la experiencia en nuestro hospital. Acá se realizan trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas en pacientes adultos. La mayoría son autólogos y también se realizan alogénicos. Dentro de los autólogos, las patologías que más se trasplantan son mieloma múltiple y linfomas. Y en el caso de alogénicos, en su mayoría son leucemias agudas. A raíz de la situación que estamos viviendo con la pandemia, nuestro interés era saber si las mismas había tenido algún impacto en la realización de los trasplantes. Y lo que mostramos en este gráfico y las tablas es que varió el número de trasplantes en el periodo marzo-julio de este año respecto a años anteriores. El periodo elegido fue tenido en cuenta que en Argentina en marzo inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para concluir, queremos destacar que frente a la situación de pandemia, el hospital y el servicio de laboratorio se adaptaron de manera tal que si bien se observa una disminución en el número de trasplantes, los mismos se siguen llevando a cabo. El descenso en el número de trasplantes se debe a la gran mayoría que son de tipo autólogo y debido a las patologías de base de los pacientes han podido ser postergados. Y por último, otro factor que contribuye al descenso en el número de trasplantes fue la prolongación de tiempos de internación de los pacientes debido a causas intrínsecas. Esto demora el ingreso a la unidad de nuevos pacientes. Esta es la bibliografía consultada. Y queríamos agradecer al servicio de laboratorio, a la residencia y a los servicios de infectología y hematología y a ustedes por su atención. Muchas gracias.